Bueno, vamos a hablar de lo que pasó durante este fin de semana largo, donde se reportaron altas congestiones en diversas autopistas de nuestro país y en total, según el balance que se ha entregado hasta ahora, se registraron 580 accidentes de tránsito. Esto pese a que el flujo vehicular que se registró durante el regreso, por ejemplo, fue el habitual, ¿no es cierto?, dentro de lo esperado para un fin de semana largo. Estamos con Franco Basso, doctor en transportes y académico de la Universidad Católica de Valparaíso, que nos acompaña hasta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Franco? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Franco, ¿cómo puedes evaluar lo que pasó ayer? Porque partamos de la base que este era un fin de semana largo, que no era comparable con los años anteriores, porque es el primero que no tiene ningún tipo de restricción, básicamente por la pandemia. Y esto propició que mucha más gente quisiera salir. A eso sumemos que ahora los fines de semana en general hay mucha gente que sale, vino como una fiebre, ¿no es cierto? Y después de lo que pasó en Camarico, que fue el jueves de la semana pasada, donde se registró este taco kilométrico, hubo muchas personas que quisieron ir parcelando su salida de Santiago. Se las arreglaron, pidieron los días libres, otros salieron antes del trabajo, pero parece que a la vuelta volvieron todos juntos, ¿no? ¿Cómo puedes evaluar lo que pasó ayer, donde se vivieron congestiones que doblaron el tiempo de desplazamiento habitual en las carreteras? Mira, la situación que vimos ayer estaba dentro de los cánones esperados para un fin de semana con estas características y con la relación y calidad actual que tenemos de la infraestructura en todo Chile. Se esperaba que salieran cerca de 400.000 vehículos de la región metropolitana. La verdad es que salió menos de eso. Según las últimas cifras oficiales, salió cerca de un 20% menos que esa cifra. Y por lo tanto eso probablemente ayudó a disminuir un poco la congestión de ida y de vuelta. Yo creo que finalmente la catástrofe que se vivió en Camarico, en el kilómetro 222 de la Ruta 5 Sur, quizás ayudó a que la gente tomara cierta conciencia de que quizás no siempre es buena idea salir este tipo de fines de semana o que si es que vas a salir es razonable tratar de modificar los patrones de viaje. Aún así, nosotros vimos congestiones importantes en las principales rutas de acceso a la región metropolitana el día de ayer domingo, particularmente en la Ruta 5 Sur, en la Ruta 78 y en la Ruta 68, que es rutas que tienen una capacidad que es esencialmente la misma de hace 20, 30 años y a pesar de que hemos venido hace mucho tiempo empujando por la necesidad de tener nueva infraestructura, la verdad es que no hemos avanzado a la velocidad que corresponde. Ahora, Franco, con respecto a esta infraestructura, que acá también estamos bien atrasados y seguramente si es que en algún momento, por ejemplo, se comiencen a implementar más pistas, nos va a pasar lo mismo que ocurrió con el aeropuerto de Santiago, que ya quedó inmediatamente chico, pero también me imagino que no hay que ir incentivando tampoco que vaya creciendo más el parque automotriz, sino esto va a ser un círculo ahí permanentemente, sino que también estas medidas pasan, por ejemplo, por ir incentivando otros medios de transporte que pasa, por ejemplo, con las líneas férreas, con el tren. Sí, hay que tener en consideración que en el caso de las ciudades, la infraestructura vial tiene que hacerse con cuidado justamente por lo que dices tú. Hay ciertas zonas y ciertos lugares que te expanden la ciudad. Y cuando tú expandes la ciudad a través de autopistas, por ejemplo, la Radial Nororiente es un muy buen ejemplo de eso. Hay una mayor posibilidad de que gente que antes tendría la posibilidad de vivir más cercano a sus puestos laborales se vaya muy lejos. Y la expansión de Chicureo en gran parte se explica por la construcción de esas autopistas. Ahora, hay otras autopistas que se pueden hacer entre zonas consolidadas que sí pueden tener un impacto positivo. Con respecto al tren, estábamos todos muy animados con lo que había planteado el presidente Boric en su programa de gobierno de impulsar fuertemente el tren. Y yo lamentablemente ayer me desayuné con una pésima noticia. No sé si la vieron ustedes en el Mercurio Online, me parece que es una entrevista que salió en el Mercurio de Valparaíso, en el cual el Ministerio de Transporte parecía comenzar a tirarle la cadena a un proyecto que es ampliamente requerido por las personas y que es probablemente el proyecto más necesario en la actualidad
que es el proyecto de tren entre Santiago y Valparaíso. Y es muy contradictorio cuando uno analiza qué es lo que decía el programa de gobierno del presidente Boric. Y ese proyecto en particular estaba mencionado como uno de los proyectos que se iba a empujar. Sin ir más lejos, el ministro de Obras Públicas, que por suerte es el ministro que tiene que encargarse de empujar estos proyectos, mencionó que iba a ser una de las prioridades del gobierno. Entonces, aquí claramente entre el ministro Juan Carlos Muñoz y el ministro de Obras Públicas hay visiones contrapuestas que debiesen resolverse a la brevedad, porque bien decías tú, esto es algo que tiene que resolverse de manera multimodal. Y la cantidad de personas que viven en Santiago y trabajan en Valparaíso o viceversa. De hecho, yo acabo de llegar acá a Valparaíso desde Santiago y no tuve más opción que utilizar la ruta 68. No hay más opción. A uno le gustaría, no solamente para periodos de situaciones de fin de semana largo, que son de cierto modo puntual, sino para que del día a día muchas personas que tienen que viajar entre esos dos puntos, y no solamente entre esos dos puntos, entre Curacaví y Santiago, entre Casablanca y Valparaíso, puedan tener otras opciones, porque si no, efectivamente, como dices tú, nos vamos a seguir llenando solamente de automóviles, y el automóvil no hay que enjuiciarlo de manera general, pero sí hay que saber de que genera externalidades negativas que nosotros al utilizarlo tenemos que incorporar. Y eso es algo que lamentablemente parece ir en sentido contrario de lo que planteó el ministro ayer en su entrevista. Ahora, muy breve, Franco, ¿qué pasa con los lugares que todavía no tienen telepeaje? Que el peaje todavía es manual. Estamos hablando de, por ejemplo, tramos de la Ruta 5 Norte, de la Ruta 5 Sur y también caminos alternativos, por ejemplo, rutas que son de acceso a las grandes autopistas que también tienen peaje manual y ahí también se forma taco. ¿Por qué no se avanza en eso, no es cierto? Que pareciera ser una solución bien práctica. Sí, eso es algo que tiene que avanzarse en el corto plazo. Hay razones económicas esencialmente para no avanzar, que tiene que ver con la morosidad. La gente se demora más en pagar o lícitamente no paga porque no tiene patente. Entonces, obviamente, las autopistas que tienen esa concesión siempre van a preferir tener el dinero directo, y por lo tanto tiene que haber una renegociación, que es lo que se ha ido logrando. Se logró en la Radial, se logró en la Ruta 68 y en otras autopistas, y esto tiene que ir avanzando. El ministro de Obras Públicas ha sido muy positivo en ese sentido, ha dicho que va a empujar el programa de Chile sin barreras que presentó el presidente Piñera, que logró avanzar, y esperemos que pueda seguir haciéndolo, porque uno debiese esperar que al final de este gobierno hubiese la menor cantidad posible de peajes manuales, o a lo menos que todos los peajes de Chile tengan la posibilidad de pagar con televía, porque justamente una detención, incluso sin considerar ningún tipo de congestión, una detención en un peaje demora a lo menos entre 40 y 50 segundos, y eso le suma el efecto multiplicador que tiene, puede generar impactos importantes. Por lo tanto, esperemos que, al igual que como otros proyectos importantes que se han ido generando y que son políticas de Estado, este gobierno pueda seguir empujándolo y vaya predominando la visión del ministro García en vez del ministro Muñoz, que parece que está poniendo más bien problemas más que soluciones para intentar resolver los problemas de movilidad. Perfecto, Franco Basso, le agradecemos por esta entrevista aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias, buenos días. Chao, que tenga buenos días. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego.